Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Luis Cárdenas? Mucho gusto, muy bien, gracias. Sí, efectivamente, bueno, me dedican la portada de Proceso. Hay que agradecerles, que creo que es una buena foto, pero todo lo demás es una serie de tonterías que dice, ¿no? Y creo que es importante que tu público entienda la importancia de este proyecto. Primero, como tú bien señalas, el etileno es la materia básica para producir prácticamente todo tipo de plásticos, tanto los de alta densidad, baja densidad, etcétera, etcétera, que van desde el soporte de la industria automotriz, electrónica, los teléfonos, hasta los bolsos de plástico, en fin, toda esa industria depende de eso. Y es un proyecto en general que durante varias administraciones, no creo que haber sido ni el único ni el primero, que hemos querido reactivar en México. Efectivamente, el proyecto Etileno 21, que en tiempos de Vicente Fox le habían bautizado como el proyecto Fénix, como el resurgimiento de la petroquímica, lo que busca es, y lo que buscaba especialmente en aquella época, es reactivar la industria petroquímica en México totalmente deshecha. Hay que decir que todo el plástico, todos estos materiales se importaban del extranjero, y lo que se buscaba era utilizar las capacidades de Pemex como generador de materia prima para poder reactivar esta industria, cosa que finalmente se logró, aunque efectivamente con problemas financieros, pero que derivan del mal manejo que han hecho de Pemex, más propiamente que del proyecto ¿no? Sí fue un presidente que promovió mucho la inversión. Este proyecto en concreto es un proyecto de más de 5,000 millones de dólares puestos íntegramente por el capital privado, no los pone el gobierno al construir la planta, que generó pues básicamente unos 20,000 empleos entre construcción y empleos permanentes, Luis, y este proyecto efectivamente entra en una parte fundamental para reactivar la industria petroquímica. Ahora, ¿cuál es el problema de esa planta de etileno 21? Que parte de una premisa básica, que Pemex, como una empresa petrolera y de gas, les va a suministrar el gas, la materia prima, que es el etano. Entonces Pemex se comprometía para poder construir, mientras si el particular iba a construir la planta, Pemex se comprometía a proveerle determinada cantidad de etano, de materia prima, para que pudiera producir su plástico, su etileno, ¿no? Y lo que está ocurriendo, Luis, es que por un pésimo manejo de Pemex, tanto en la administración anterior como en esta, en que se han dedicado a comprar en la pasada aviones, las plantas estas de desecho de chatarra de agronitrogenados y Fertimex o Fertinal, y en esta administración la planta de Río de Dos Bocas, en lugar de meter el dinero a proyectos de exploración y producción de petróleo y gas, para producir lo que debiera producir Pemex, petróleo y gas, se han dedicado a tirar el dinero en otros proyectos, y eso ha bajado la producción de gas en Pemex, a grado tal de que Pemex ya no está produciendo el gas que estaba comprometido a proveerle a etileno 21. Hoy día el dato que tenemos es que está produciendo o está trabajando esta planta, etileno 21, más o menos son 60% de su capacidad, de lo que podría producir, justamente por la falta del gas, del etano que le debería de proveer Pemex. Sin embargo, yo quisiera preguntarle porque, a ver, aquí hay un tema, y es justamente lo que pareciera va en la tesis de la nota ahí presentada en Proceso, y es un descuento que consideran pudo haber sido ilegal, pudo haber sido en afectación a la hacienda pública de un 30%. De hecho, el presidente López Obrador se refería en uno de los videos de hace una semana, o sea, no de este fin, sino del fin de semana pasado, a este tema. Creo que por ahí tenemos el audio de lo que dijo el presidente López Obrador en el video del fin de semana antepasado. Si le parece, lo escuchamos. Pues mira, no me interesa, prefiero darte mi comentario porque creo que... No, pero es que a nuestro auditorio sí le interesa, pero bueno, presidente, tener un contexto, nada más lo que dice el expresidente, para escuchar aquí el contexto. Perdón, a ver. El caso del señor Lozoya, que fue director de Pemex, que está como testigo colaborador y va a informar de cómo se entregaron sobornos para comprar la planta de fertilizantes a Altos Hornos de México. Compran esta planta que estaba convertida en chatarra, pagan más de 200 millones de sobreprecio. Se lleva a cabo en el gobierno anterior.
Pero también este señor Lozoya tiene que ver con la entrega de contratos a Odebrecht. Esto se dio en el gobierno de Felipe Calderón. Les entregaron contratos también muy buenos, contratos jugosos para Odebrecht, contratos leoninos, es decir, donde el particular saca provecho y pierde la hacienda pública, pierde la nación. En este caso se construyó una planta de etileno en Coatzacoalcos, les dieron el permiso, pero no solo eso, les vendieron gas de Pemex a 30% menos de su valor, y además si Pemex no entrega el gas puntualmente tiene que pagarles multas. En este caso y en otros pues entregaron subsidio. El caso más emblemático de subsidio es el del Fobaproa, el de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Imagínense el subsidio que se le da a un grupo, a una minoría. Bueno, en el caso de esta planta de Odebrecht se da ese subsidio, pero no solo eso, se les permite que reciban crédito de la banca de desarrollo, Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior, que son bancos públicos, le entregan créditos a Odebrecht. A cambio, los de Odebrecht entregan soborno a funcionarios. Todo esto al amparo del poder público. Llegaron a hacer una reunión del Consejo de Administración de Odebrecht en Los Pinos, con la presencia de Felipe Calderón. Bueno, eso está ahora ventilándose porque uno de los actores principales, el señor Lozoya, para que se le bajen las penas, que se le quiten penas, castigos, está dispuesto a hablar. Eso es todo lo que dice ahí el presidente López Obrador, por eso queríamos tener el contexto. Ante todo eso, ahí me vas a permitir hablar de todo lo que dijo. Por favor, justamente. Por varias cosas. Primero, ¿cómo sabe López Obrador de lo que dice Lozoya? Él sabe porque están filtrando, lo cual es absolutamente ilegal, incluso es un delito, están filtrando información vertida en la Fiscalía General de la República. Y la están utilizando, no para hacer justicia, la están utilizando para propósitos políticos de atacar a los adversarios de López Obrador, entre los cuales orgullosamente me encuentro yo. Y lo hacen ¿por qué? Porque ya están metidos en la campaña electoral de 2021 y saben que les vamos a hacer un boquete en México Libre que les va a quitar la mayoría, Luis. Ahora vamos al tema de los contratos. Yo no conozco los detalles del contrato ni los de la fórmula, pero vamos a tu pregunta concreta del descuento. ¿Por qué razón hay un descuento? Porque si el precio del suministro del gas o del etano, concretamente que vende Pemex, fuera el mismo precio internacionalmente, las plantas petroquímicas no tendrían por qué ponerse en México, que es el problema que hay que superar. Es decir, las plantas petroquímicas se van a poner a la boca de pozos de gas en Texas o en Arabia o en otras partes del mundo que producen gas. Lo que queremos resolver es que si Pemex produce gas, que pueda generar productos petroquímicos ahí donde están sus plantas de producción de gas, ¿no? ¿Y por qué hay un descuento? Porque particularmente cuando México era exportador neto de gas, que era precisamente cuando se empezó a hacer estos proyectos, el gas de referencia de nuestra región es el gas de Texas, de la cuenca de Hudson, de Houston, y ese gas tiene un precio que está compuesto por, ese precio de gas en ese mercado está compuesto por el valor del gas mismo más el transporte que entonces se consideraba. Entonces, el valor en Tabasco es menor, es decir, tiene una diferencia que es ese famoso descuento, que equivale al costo de transportes de Tabasco hacia allá. Acuérdate que ese ducto que iba de Cactus hasta Texas supuestamente era un ducto exportador, ¿no? Pero efectivamente, concretamente, usted produce ahí en Tabacualcos gas y lo puede vender a un consumidor ahí, la ganancia es neta para Pemex, Luis. En cambio, si manejan Pemex pésimamente como lo hizo Lozoya y no produce gas, entonces lo tiene que importar, entonces viene una pérdida para Pemex. Pero el contrato es evidentemente que se vende el precio que estima tiene en esa región de Tabasco. No vale lo mismo en Texas que lo que vale en Tabasco donde se está produciendo. Al menos era la teoría cuando México
antes de que existiera todo el fracking en Estados Unidos y cuando México queríamos que fuera un exportador de gas. Manejan mal Pemex y hacen un desastre de inversiones, matan la producción de gas y eso es lo que genera pérdidas para Pemex, no el contrato mismo, que insisto, no conozco los detalles, pero sí el problema de fondo y es que Pemex no está produciendo gas. Ahora, dígame... Tercer punto, no, permíteme. Por favor. Tercer punto. En el caso de López Obrador es que se financió con la banca de desarrollo. Ajá. El hecho de producir el etileno en México cambia incluso la balanza comercial. ¿Por qué? Porque todo ese plástico, insisto, se importa. En cambio, si el plástico, el etileno se genera en México, se genera un superávit, se exporta, se sustituyen importaciones. Tanto Nacional Financiera como Bancomex tienen no solo el derecho, sino el deber de apoyar a la inversión en México, que favorezca la balanza comercial, que genere empleos, que promueva la inversión, que genere trabajo, y eso está dentro de las funciones de los bancos. Y no solo fue Bancomex y Nafinsa, fue un sindicato, como se llama, un crédito sindicado, de decenas de bancos de desarrollo de todo el mundo, incluyendo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, bancos de desarrollo de Brasil, bancos de desarrollo de la región. Todos tuvieron, además, interés en financiar un proyecto que era viable, y además a todos se les ha pagado, y entiendo yo, Luis, es decir, no hay absolutamente nada ilegal en eso. Le sorprende a López Obrador eso, les cuento, y le sorprende lo del crédito, porque él no entiende estas cosas, la verdad. Es alguien que ataca a la mala, utilizando ilegalmente información de la PGR para propósitos políticos. Que tuve una reunión con la gente de Braskem, por supuesto, con ellos, con la gente de Coca-Cola, con la gente de VA, todas las empresas que invertían en México cantidades relevantes, vamos a decir arriba de 100, 200 millones de dólares, a todos tuvimos una política activa de atención personalizada y promoción de las inversiones, Luis. ¿Por qué razón? Porque yo fui un presidente que promovió la inversión en México, nacional y extranjera. Porque yo fui un presidente que sabe que cada dólar que se invierte en México son empleos para los mexicanos. Y por eso México tuvo la mayor tasa de inversión extranjera en los años 10, 11, 12, incluso 13 todavía, como consecuencia de esta política que seguimos, y eso generó empleo para México. El mayor crecimiento económico que tuvo el país en lo que va del siglo, Luis, fue en esos años. ¿Y por qué razón? Porque tuvimos esa política de promoción, no hay absolutamente nada ilegal. Finalmente, López Obrador dice que dieron sobornos. El señor miente, a mí no me dieron absolutamente ni un centavo y lo sabe él perfectamente. ¿Sabes a quién le dieron? Le dieron a Lozoya $10.5 millones, que él se empacó en sus casas o le dio a sus cuates o a la campaña de Peña, etcétera. ¿Y dónde está Lozoya? Lozoya está tranquilamente en su casa disfrutando de la impunidad que le da López Obrador. ¿Por qué? Porque López Obrador está utilizando la justicia o la ley no para generar justicia, sino para buscar ventaja política y agredir y atacar a la mala a sus adversarios políticos. Ese es todo el cuento que está saliendo hoy, tanto en proceso como en las conferencias del presidente. Déjame preguntarle, ¿considera usted se va a hacer quizá cliente en estas declaraciones de Emilio Lozoya? Braskem y el asunto de la filial de Odebrecht es lo que hace muchísimo ruido, y lo que dice el presidente López Obrador pues tuvo que ver con sobornos, tuvo que ver ahí con un mal manejo, etcétera. ¿Qué nos dice sobre eso? Que está ya demostrado judicialmente en las instancias donde Odebrecht confesó sus crímenes de corrupción, que a quien le dio dinero fue a Lozoya. O sea, no me lo dio a mí, no lo dio a mi secretaria de Energía, no sé si al director, a quien menciona es a Lozoya. Y menciona además otras gentes. Y a Lozoya lo están utilizando no para hacer justicia, insisto, Luis, sino para atacar políticamente a adversarios de López Obrador. Esa inversión de Etileno 21 es una inversión que nosotros consideramos que era buena para el país si se cumplían las metas de producción de gas de Pemex, obviamente. A la hora que no utilizan a Pemex para su provecho como caja chica, en lugar de ponerlo a producir gas, entonces la inversión se hace no rentable para Pemex. Pero el problema está ahí, cómo han manejado esa empresa y cómo la han deshecho. Y ellos son los que reciben los sobornos. Y es la complicidad de López Obrador con Lozoya quien va a provocar que Lozoya nunca pisará la cárcel. Y todo este chismerío se va a utilizar políticamente para debilitar a los adversarios del presidente. ¿Y por qué razón? Porque tienen miedo del crecimiento político que vamos a tener particularmente en México Libre en las elecciones del 21. Porque hay una gran mayoría de mexicanos que ya están cansados
de un gobierno que está mandando a la ruina la economía nacional, que está metiendo la inseguridad a niveles sin precedentes de altos y de gravosos para la gente, que ha sido un desastre en el manejo de la pandemia, que nos oculta 2 de cada 3 muertos de COVID, etcétera, etcétera. La verdad es que esta es una maniobra distractora con propósitos políticos para que no hablemos de los temas que le están agravando a México, como es la enorme recesión económica y además el desastre en el manejo de la pandemia. Y además lo usan calumniando, porque el señor dice sobornos, habla del presidente Calderón, pero a mí que me pruebe un solo dinero, un solo peso que yo haya recibido mal habido. ¿Tuvo algo que ver? Yo lo he retado y lo vuelvo a retar al presidente, que mostremos los dos todos nuestros ingresos y el pago que hemos hecho de impuestos durante todos estos años, a ver de qué cuero salen más correas. ¿Tuvo algo que ver Emilio Lozoya en Etileno 21? No lo sé, es decir, mi gobierno absolutamente nada, pero Etileno 21 es un proyecto que siguió después de mi gobierno, porque la planta se siguió construyendo, se siguieron propalando contratos, me imagino, se echó a andar hasta el año 2016, entiendo que él todavía era presidente de Pemex o director de Pemex, pero y Lozoya recibió dinero de Odebrecht y entiendo que fue para decisiones, no voy a entrar en detalles de obras también lo que íbamos a hacer en la refinería de Tula y otras cosas, pero el punto es, lo que está demostrado es eso, el que recibió dinero es él, ¿no? Y ahora quieren estirar la liga para ver cómo le pegan a Calderón, etcétera, etcétera, pero es pura utilización política, con falsedades, con verdades a medias, y por supuesto con información que están utilizando en la Fiscalía, a la que no debieran, que es ilegal que lo utilicen de esa manera. Expresidente Felipe Calderón, le aprecio mucho estos minutos aquí en MBS Noticias, responder a lo que escuchamos, responder también ahí lo que señalaba y esta acusación que se señalaba desde hace 2 fines de semana por el presidente López Obrador, y lo que viene. Finalmente, le repito una pregunta que le hice hace un rato: ¿cree que se vaya a hacer cliente usted de Emilio Lozoya, que vaya a empezar Emilio Lozoya a decir que se dio dinero, que se sobornó, que tuvo mucho que ver? No, van a soltar un chismerío loco, pero es una manipulación. El presidente está utilizando las instituciones públicas, incluyendo la Fiscalía, para propósitos políticos, y eso no se vale. Está buscando revanchas y persecuciones políticas, está torciendo la justicia, y eso no se lo podemos permitir, Luis. Gracias, expresidente Felipe Calderón. Buen día, estamos al habla, si nos permite. Sí, buen día. Muchísimas gracias. Y le aprecio también a la periodista María Idalia Gómez, que nos toma esta llamada telefónica. María Idalia ha estado investigando el asunto de Etileno 21 desde hace ya un buen tiempo. Usted lo ubica muy bien, es pues periodista, Premio Nacional de Periodismo, escribe y bueno, publica sus artículos en Eje Central. María Idalia, siempre un gusto poder escucharte. Buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Luis, muy buen día a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, al contrario, un privilegio estar contigo. Oye, un poco enredado el asunto de Etileno 21 por todo lo que representa y también porque, pues hay que decirlo, ciertamente fue un proyecto transexenal, se fue dando y planeando desde muchos sexenios, y hoy día ahí está. Hoy día hay pues un asunto relacionado a Odebrecht, a los casos de corrupción, a Emilio Lozoya también, a una pugna política que no podemos sacar de la ecuación. De ahí que te pediría que nos explicaras, pues, qué estamos viendo, de qué hablamos cuando hablamos de Etileno 21 y Lozoya. Bueno, sí, es una larguísima historia que a México le ha costado mucho trabajo desilvanar, a diferencia de otros países, de los 13 países latinoamericanos en donde Odebrecht hizo aportaciones irregulares, desde presidentes de la República, ministros, legisladores, candidatos a la presidencia, en fin. En México le ha costado mucho precisamente porque el tejido con el que se armó fue bastante complejo y comenzó desde Vicente Fox, para ser exactos. No Etileno 21, sino las inversiones y los intereses de Odebrecht, justo cuando el expresidente Felipe Calderón entonces era secretario de Energía. En los acercamientos de Odebrecht, hoy sabemos, y vamos aún y cuando desde hace 2 años, 3 años se han empezado a sacar cosas en México, en Eje Central publicamos por primera vez el presidente de la empresa, de la compañía, que nunca había salido antes y que nos permite dar un retrato de lo que realmente, pues, de cómo hilvanaron, porque no es una cosa sencilla como lo hacían. Bueno, pues resulta que primero hay que comprender un poco cómo trabajaba
la empresa constructora brasileña. Así es. Se establecía en un país, se asociaba con una serie de empresas, creaba otras empresas para que operaran y se establecieran en el país sede, en este caso en México. En México estableció más o menos entre 5 y 10 empresas distintas y con ellas también asociaciones. ¿Por qué se asociaba con otras? De acuerdo a todo este entramado, resulta que Marcelo Odebrecht, que sería la cabeza y que hoy está detenido en Brasil, dice que lo hacían porque esas empresas socias conocían muy bien el teje y maneje de los gobiernos y de los funcionarios públicos a quienes había que sobornar, prácticamente dice eso. Entonces, cuando le preguntan, por ejemplo, si las demás empresas que se asociaban también pagaban sobornos, y él dice, sí, claro, nos íbamos a iguales, es lo que yo sé. Él, como presidente general de la empresa, no conoce las particularidades de México, cómo se operó, a quién se le dio. Sin embargo, identifica claramente que al primer presidente que conocieron fue a Felipe Calderón, que les abrió las puertas de las empresas. Hay que decir que esta declaración la rindió en Brasil y la rindió en una condición especial que en el entonces el procurador Enrique Cervantes le ofreció de no sancionar a la empresa en México siempre y cuando dijera todo lo que supieran los integrantes de Odebrecht. Bueno, acá empiezan a hablar de todas las construcciones y operaciones que empezaron a hacer, de todos los contratos que empezaron a negociar. Así es. Y de todo ese núcleo es Etileno 21. Etileno 21 que resulta un muy mal negocio para Pemex, en donde no solo representó, de acuerdo a la propia Auditoría Superior de la Federación, una pérdida de lo que auditó, que no es todo, de 42.8 millones de dólares para Pemex, sino que además representó también una pérdida en la producción, porque le concedió todas las instalaciones. Imagínate tú que Pemex tenía que, esta es otra de las revelaciones que hace Marcelo Odebrecht. Dice y que también está en el expediente, que aceptaban sus condiciones. ¿Por qué? Pues porque era normal pagar los sobornos. Y sí, encontramos un documento en el que dice Odebrecht que para poder hacer Etileno 21 necesita primero que Pemex pague 10% de la inversión, que era muchísimo lo que le tocaba, que además pague por recibir el producto, es decir, como si tú le compras a alguien y además de que pagas todos los impuestos y a sobreprecio, tienes que pagar tú que te lo lleven a tu casa. Es decir, no está considerado el precio en toda la inversión y que tú eres parte del 10%, sino que además tienes que pagar. Bueno, pues Etileno 21 se construye, se decide, para cuando estaba el presidente Felipe Calderón no se había decidido, de acuerdo a los documentos, en qué lugar se iba a construir. Sin embargo, se empiezan a diseñar todas las planes que iban a constituir Pero Etileno 21 no fue el único, hay que decirlo, al margen, en un paréntesis, para acotar en lo que decía el presidente Felipe Calderón. No fue el único convenio que se tuvo que seguir en la época de Peña Nieto. También los astilleros que tuvo que comprar Pemex. Sí, claro. Fue un acuerdo que se hizo desde Felipe Calderón y que se siguió con Enrique Peña Nieto. Digamos que muchos de los acuerdos que tendrá que aclarar el gobierno de Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque precisamente los funcionarios de Pemex que perduraron y que pusieron incluso a los panistas en Pemex para estas negociaciones y que perduraron cuando estuvieron Enrique Peña Nieto, declaran que desde el principio todos los planes, todo lo que se estaba planificando y a lo que acudía Odebrecht, se atendía en la presidencia, y ahí acudían la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y eventualmente la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Pues porque era una empresa extranjera y tenía que avalarla. Además, los consejos de administración conocieron de los planes, tanto y cómo se iban a financiar a través de la banca mexicana.
Entonces tendrán que aclarar cuál fue el papel de cada quien, porque estos funcionarios de Pemex que ahora están siendo investigados y que están siendo convocados a declarar, y que lo hicieron desde 2017, están armando el hilo de cómo se fue desilvanando. Ahora, si bien es cierto que el contrato ya se establece hasta la época de de Enrique Peña Nieto, Uh-huh. y en este contrato es donde se dan todas las ventajas para que pudiera operar Etileno 21. Los descuentos del gas, etcétera, ¿no? O sea, Así es. este 30% de descuento, el asunto ahí del beneficio en créditos, inclusive, ya se van dando hasta el gobierno de Peña Nieto, nos dices, Maridalia. Así es, Ok. al menos en las fechas de los Ujú. contratos. Lo que no sabemos es que se Sí, comprometió que pudo haber antes. estado amarrado Exactamente. antes. Exactamente. Y que además es una planta que tarda no solo por un asunto de acuerdos, de convenios, sino porque llevar a operar una planta así que le estaba cediendo Pemex representaba mucha operación. Pero además, imagínate tú que Pemex también en el contrato dice que si falla, si no le compra, si además faltan insumos, tendrá que pagar 300 millones de dólares anuales. La multa por no surtir el gas. Por no surtir el gas y por cualquier eventualidad que pudiera afectar la producción. Es decir, que todo estaba en contra de Pemex, y por eso hoy día no puede deshacerse ese convenio, porque significaría una pérdida millonaria para Pemex. De hecho, no se podría solventar y se tendría que resolver incluso en tribunales internacionales. Bueno, uno de los que declara de manera contundente, que es Arturo Arregui García, que es uno de los que firma el contrato etileno porque su área era la operativa, digamos. Él dice, se le pregunta, oiga, ¿y este contrato, usted lo conoció o no? Pues se organizó por la presidencia y por parte de los representantes de las dependencias. A mí me llegó una semana antes. Oiga, ¿y usted considera que este es un contrato es positivo o desventajoso? No, pues sí, es muy desventajoso por todo lo que tenía que pagar Pemex a consecuencia. Pero ya sabían que tenía que firmarse porque no era el primer contrato que se firmaba. Perdón, otra vez, ¿quién es el que dice eso, Maridalia? Es Arturo Arregui García, que es uno de los firmantes, y él estaba en una área de planeación de Pemex. Le toca prácticamente toda la supervisión del contrato desde Felipe Calderón, y que además, y él dice, bueno, ¿quién estuvo a cargo de esta operación desde Pemex? Ya. Bueno, pues dice que estuvo el que era director, Armando Arenas Briones, que estaba en planeación, en la subdirección de planeación, un personaje que llega y que responde a los panistas y que queda con Enrique Peña Nieto precisamente porque se sigue con la continuación de las negociaciones. Aún y cuando ya lo marginan, él queda con la operación. Ese es el de intrincado el problema de Etileno 21, que apenas se está desilvanando. Complicadísimo, y bueno, pues vamos a empezar a ver cómo se va poco a poco atando los cabos. Hay muchísimo en torno a este asunto y a todo lo que representa Lozoya, porque no solamente es esto, hay muchas cosas que están ahí en juego y que empezaremos a ver cuáles sí y cuáles no. También llega a decidir la justicia investigar. Maridalia Gómez, te mando un abrazo, mil gracias. Un abrazo también para ti, Luis, y muy buenos días para todos. Gracias, muy buenos días.